Yo sé que para mi hermano y para Gaby es un momento especialmente melancólico. No, sí. Porque, no, estoy bien así, gracias. Porque recuerdan, me imagino, o esto les trae recuerdos de hace muchos años, cuando ustedes vivieron aquí y el Señor los usó para plantar una iglesia. Y como verán que, como dice Primera de Corintios 15:58, han estado firmes y constantes, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, llevándola por todos lados, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? No ha sido en vano. Aquí están, esa melancolía, aquí están porque muchos han crecido. A lo mejor hay algunos aquí que eran niños en aquel entonces, y ya son padres, ¿no? Y los recuerdan como sus pastores y queremos honrar ese llamado. Como tú dijiste, Héctor, toda la gloria sea para el Señor, pero pues nos gozamos y nos alegramos de que en su soberanía nos haya llamado a ser de Cristo, llamados a ser santos y llamados a ser sus enviados, sus apóstoles, sus mensajeros. Y no me malinterprete, la palabra apóstol simplemente es un esclavo que es enviado, no es otra cosa, ¿no? Así que damos gracias a Dios y no buscamos los nombres, simplemente, como muchos han escuchado aquí, que compartimos la filosofía del perro muerto o de la rata, para que me entiendan, como dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo esa filosofía. O sea, el Señor nos sacó de la basura, ¿no? Y si no fuera por su misericordia y su gracia y su oportuno socorro, que lo que dice Hebreos 12:16, ¿no? Pues ahí estaríamos en el bote de la basura. No hay ninguna capacidad ni merecimiento en nosotros. Y como dijera el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, no, en 1 Corintios 15, donde dice, pero no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿no? En nosotros. Es la gracia que todo lo suple, que todo lo provee, ¿no? Es una enorme bendición. Yo sé que es un momento melancólico y por eso para mí era importante invitar a mi hermano y a Gaby. Me mueve ver a algunos que han venido, que abrazan a Gaby, ¿no? Y observo y digo, wow, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y a Héctor, y wow, gracias Dios por permitirnos observar que sigues queriendo establecer una obra que haga discípulos de la Escritura. Y nuevamente nos llamas a este antiguo lugar, ¿no? Sí, a seguir adelante con este proyecto. Simplemente la palabra. No pretendemos una denominación, no pretendemos ningún culto a la personalidad, no somos mejores que nadie, ¿no? Todos necesitamos seguir siendo discípulos. Santiago 3:1, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que cuando alguien cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Esta es exactamente la evidencia. Cuando alguien cree que sabe algo, esa es la evidencia exacta de que no sabe nada. O sea, Sócrates finalmente tenía cierta razón, ¿no? Solo sé que no sé nada, bro. No, que no he cenado, dice mi hermano, que estoy en ayuno, ¿no? Entonces, es una bendición. Bueno, Familia Semilla, Semilla de Mostaza, son congregaciones cuyo objetivo, perdónenme la reiteración una y otra, pero es importante porque ahora que estás aquí con nosotros, quiero ser un poquito claro en este aspecto, ¿no? La idea es hacer discípulos de la Escritura, ¿no? Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Pero a qué me refiero con esto? Dice que en el principio era el Verbo. Versículo 1, Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice que el Verbo se hizo carne. Así que ¿quién es Cristo? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que para que una persona con pleno conocimiento de causa y en verdad en el Espíritu diga que tiene una relación con Cristo, tiene que tener una relación con la Escritura. Cristo y la Escritura no son dos cosas diferentes. Es el Verbo hecho carne. Hoy tenemos al Espíritu que aviva al Verbo. Por eso en Juan capítulo 16
En Juan capítulo 14 Jesús dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo me glorificará a mí. ¿De dónde tomaría de lo suyo y nos lo haría saber? Pues de la Escritura. ¿De acuerdo? Porque el Verbo se hizo carne. Entonces, este es nuestro compromiso, esto es nuestro llamado, nuestra función, que puedas volver a relacionarte con Dios a través del Verbo. Que salgamos de las fantásticas ideas de una denominación o religión que te acerca a Dios, un ritualismo o liturgias. No. En Juan 14, 21 Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La gente dice, Señor, manifiéstate en mi vida. Pues no guardas mi palabra. ¿A través de qué me manifiesto a ti? Por eso existen tantos, que los toques eléctricos, que aullar como coyote, que las muelas de oros, que la pata de palo, que la oreja de pescado. No manchen, ¿no? Es pura flojera, ¿no? El que me ama va a guardar mi palabra y yo me voy a manifestar. No te va a quedar duda de qué es lo que quiero de ti cuando conozcas mi instrucción. Entonces en el versículo 22, Juan 14, 22, Judas, Tadeo, el hijo de Alfeo, no Judas Iscariote, le pregunta al Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso ya está más acalambrador. ¿Por qué se manifiesta a los suyos que le aman y guardan su palabra? Y Jesús lo reitera en el versículo 23. ¿No? El que me ama, el que dice que me ama en serio, y eso es porque, primera de Juan 4, 19, ¿verdad? Porque recibió primeramente mi amor. Porque nosotros le amamos, ¿por qué? Ok. El que como resultado de mi amor me ama, ¿no? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada con él. ¡Wow! Ese es nuestro compromiso. Que vuelvas a morar con el Hijo y con el Padre. Que nuevamente Dios se manifieste a tu vida y te saque de estas predisposiciones, prejuicios, decepciones y desánimos religiosos en las que muchos caemos por estratagema de hombres que usan las artimañas del error con astucia para engañarnos y que oprimen a la iglesia y que la vuelvan a esclavizar en expectativas de hombre y no en la libertad de la palabra de Dios. Juan 8:31, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos que decían haber creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, esta es la evidencia que seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te oprimirá en una religión rara que te pondrá grillos y la verdad te hará libre, bro. Libre. Para Filipenses 4:4, regocijarte en el Señor siempre y otra vez regocijarte y otra vez regocijarte. ¿Ok? Estamos estudiando. Entonces, semilla también, familia semilla, igual que semilla de mostaza, estamos estudiando seguimos más o menos lo que se le conoce como el sistema expositivo, de exponer no mis ideas, no exponer mis prejuicios ni predisposiciones, ni andamiajes religiosos, sino exponer simplemente la palabra de Dios verso a verso. Pero yo he llegado a la conclusión que el sistema expositivo necesita 3 pasos. Déjame compartirlos. Primero, te expones a la palabra. El que va a exponer la palabra necesita exponerse a la palabra con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Si Dios no te habla a ti, ¿cómo puedes hablar en su nombre, bro? No somos llamados a enseñar, sino a recibir y simplemente compartir y transmitir lo que Dios me habló a mí. Primero me expongo yo a que el Señor corrija a través de su escritura muchas de mis ideas equivocadas, bro, y de mis comportamientos erróneos, ¿no? Primero. Número 2, expones a la palabra sujeto al contexto, verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Expones la palabra, instas a tiempo fuera y fuera de tiempo, exhortas, redarguyes, ¿no? Con la escritura, con toda paciencia y doctrina, ¿no? La palabra. Y después, esta me la enseñó mi hermano, quizá en la definición no me la enseñó, pero me la ha enseñado en todas partes, siempre. Él la tiene diferente la definición, pero yo simplemente para que acomode y me ayudara a cuadrarla. Después asegúrate que la palabra te exponga a ti con todas tus debilidades. ¿Sí? Si estás haciendo bien tu trabajo, bro, de exponerte a la palabra y exponer la palabra, el resultado es que te exponga a ti. Porque dice entonces 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da
para que en todo sea reconocido Dios en Cristo. No tú, bro. Cuando el predicador es el reconocido, cuando el predicador es el admirado, es el venerado, bro, no estás predicando bien. Necesita ser reconocido aquel que le pertenece el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, como dijera Pablo, en 2 Corintios 12, ahora sí, gloríate en tus debilidades, para que el poder de Dios repose sobre tu cabeza, porque cuando eres débil, entonces estás haciendo bien tu chamba. Entonces eres fuerte. Así que ese es el sistema expositivo, ¿de acuerdo? Y vamos verso a verso, y estamos estudiando en este momento la carta a los romanos. Y déjeme darle una introducción rápida para que sepa, porque como nosotros estamos en esto, para nosotros es muy familiar lo que la muñequita, que es lo que pasamos todos los domingos en todas las familias de Semilla, para recordarles a los padres de familia lo que deben compartir con sus hijos. En un breve resumen de la semana pasada, dijo que platicamos la semana pasada acerca del verdadero judío y el falso judío, ¿no? Ahora, a lo mejor alguno dijo, oye, estamos en una iglesia judaizante. Se me va el sonido y mira, no quiso el diablo que se oyera judaizante. Estamos en una iglesia judaizante, ¿qué onda? ¿Aquí son judíos mesiánicos o qué? Probablemente alguien empezó eso. Y yo quiero esclarecer eso, porque nada, todo lo contrario, ¿no? Judío, en la carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, tiene esta idea de que judío es un instrumento de alabanza. No se está refiriendo a una nacionalidad, no se está refiriendo a ninguna religión, sino está refiriendo a un instrumento de verdadera alabanza. Porque no es judío, lo dice Romanos 2, 28 y 29, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Entonces déjeme dejar esto claro. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de judaizantismo, no estamos hablando de una nacionalidad, estamos hablando de los instrumentos que Dios llamó para alabanza de su nombre. Para poder ser un instrumento usado por Dios para que Cristo sea reconocido en mí y yo sea usado como instrumento de alabanza para su nombre. La semana pasada vimos que número uno, la ley tiene que hacer su trabajo en mí. Y el verdadero trabajo de la ley, según Gálatas, apunta Gálatas 3, 19 al 29, es llevarme a Cristo. La chamba verdadera de la ley es llevarme a Cristo, mostrarme mi imposibilidad. Dice Gálatas 3, 19 que le encerró todo pecado, lo confinó, nos guardó hasta que la simiente prometida de Génesis 12, 3 viniera. Pero una vez, y estábamos bajo un cuidador, un ayo, una nana, y así operaba la ley, resguardándome de no deslizarme hasta que vino Cristo, ¿de acuerdo? Pero la chamba de la ley, por cierto, que sigue vigente, es decirme, eres pecador. O sea, si tú te vas a presentar delante de Dios con tus virtudes y tus justificaciones, déjame decirte, estás en graves problemas. Pero Dios proveyó un camino maravilloso, que no es por la ley, es por la fe. Y la fe es un regalo de Dios, dice Efesios 2, 8, 9, que es un regalo de Dios en su soberanía, y este regalo es estructurado o revelado por la escritura o por la ley en mi corazón, que me dice que soy pecador, me lleva a la justificación por la fe, que es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tomo la mano de la verdadera ley, cuando la ley hace su chamba en serio, es cuando me redarguye de pecado, pero de justicia y de juicio también. El Espíritu Santo toma la ley, y entonces me lleva a Cristo, y entonces la ley de Dios se cumple en mí. El verdadero propósito de la ley de Dios era llevarme a Cristo, siempre lo ha sido. Y una vez que vengo delante de Cristo, segundo punto, no circuncido mi carne, circuncido mi corazón. Abro mi corazón. Deuteronomio en la ley, en el capítulo 10, habla de que el Señor mismo en la ley buscaba la circuncisión del corazón por encima de la circuncisión de la carne, por Dios, desde Deuteronomio 10.
Así que, cuando circuncido mi corazón, no solamente creo en Dios, sino le creo a Dios y me prendo a su señorío sobre mi vida, ¿verdad? Eso es circuncidar mi corazón. Y decía Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? No desecho la gracia, pues si por la ley o el cumplimiento de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, el verdadero instrumento de alabanza empieza por decir, soy pecador. ¿Sí? Eso que dice la ley de mí es el perfil exactamente de lo que yo soy, Señor. Abre su corazón. Señor, sálvame. Sé el Señor de mi vida. Cumple tú en mi vida lo que mi mejor esfuerzo como ser humano jamás podría cumplir. En alguna ocasión, alguien que se jactaba de cumplir la ley, que es Marcos capítulo 10, el joven rico famoso, ¿no? Que se acerca a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Heredar, órale, la vida eterna. Entonces, vamos a empezar por ahí. Me imagino que haber pensado Jesús, bueno, pues, cumple la ley y vivirás por estos mandamientos. Y por cierto, no le habla de la ley ceremonial ni la ley cívica. Va directamente al grano el Señor, como dijera el dermatólogo. La ley moral, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, bla, bla, bla. Dice, todas esas cosas, fácil, las de chavo las he hecho desde mi juventud. Y dice, la siguiente frase me encanta de Jesús: lo amó. Así como inocente, ¿no? Cosita linda. Estás más perdido que Adán en el Día de las Madres, bro, ¿no? Imagínate, bro. Y entonces lo amó y dijo, pues nada más una cosa te falta, bro. Así que ya cumples con toda la ley. Qué chido. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Sígueme cada día tomando tu cruz y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y el cuate se fue muy triste porque era mucho lo que tenía. O sea, ¿qué se estaba perfilando ahí? No puedes con el primer mandamiento, amarme sobre todas las cosas. Amas más tus cosas y las cosas de este mundo antes que a mí. Lo único que te estoy demostrando es que no puedes, ni aunque quieras, no puedes. Se va el joven rico, entonces los discípulos, no manches, este cuate, lana, principal, guarda toda la ley. No, pues dice Pedro, yo pescador, maloliente, no la voy a hacer, ¿no? Y entonces se acerca a Jesús y dice, si porque Jesús dice que una vez que se ha ido, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que uno de estos ricos entre al reino de los cielos. Dice, si que tiene todas las ventajas no va a entrar, pues menos yo, dice Pedro, ¿no? ¿Y qué crees que le dice Jesús? No, Pedrito, tú sí la vas a hacer. Pablo Mozal, tú sí la vas a hacer, Pedrito, ¿no? Dice, tienes toda la razón, no la vas a hacer, pero es imposible para ti. Pero para mí, meterte camellote, pecador, por el ojo de una aguja, es posible, porque para mí todas las cosas son posibles. Así que el propósito de la ley es llevarte a aquel que puede pasarte por el ojo de una aguja, bro, para que entres al reino de los cielos. Mostrarte, como le mostró a Pedro, que sin él no la vas a hacer, bro. Que separado de él, Juan 15:5, nada puedes hacer. Tu mejor esfuerzo no va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, el verdadero instrumento que Dios va a usar como alabanza es una persona que recibe este veredicto, ¿no? Es como la viejita que va al doctor, ¿no? Y sale el doctor y dice, doctor, ¿qué dijo Capricornio? No, cáncer, ¿no? O sea, no recibes el veredicto. El Señor te muestra que eres pecador y rechazas en tus justicias. Este es un falso. Puedes tener una religión, un chorro de liturgias y llamarte lo que tú quieras, bro, pero terminarás deshonrando y blasfemando el nombre de Dios con tu actitud, ¿no? Terminarás llamándole mentiroso, afrentándolo, ¿no? Porque Él envió a su Hijo, porque no había otra oportunidad para ti, para mí. Si la hubiera habido, Dios nos lo hubiera hecho saber. Lo dice Juan capítulo 14, ¿no? Si no fuera así, dice Jesús, yo os lo hubiera dicho. Pero fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a retomar el propósito por el cual nos creó, nos formó y nos hizo, según Isaías 43:6, ser sus instrumentos de alabanza.
Así que lo único que tienes que hacer es recibir. No, no es Capricornio, bro, es Cáncer, bro. Y si te presentas así delante del Señor, estás muerto eternamente. Yo digo que el alma que pecare morirá. ¿Tú qué opinas, bro? Y que no hay justicia, que es imposible para ti, pero es posible para mí. ¿Qué opinas? Dice, sí, Señor. Eso es lo que yo soy. Si abres tu corazón y recibes el amor y la gracia de Dios y confías en lo que Él hizo por ti y no en lo que tú puedes hacer. Y entonces empieza a suceder algo increíble. Su palabra empieza a santificarte. Porque la evidencia de que esto se hace verdaderamente es que vas a permanecer en Él y vas a guardar su palabra. Su palabra empieza a formar a Cristo en ti. Dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Empieza a formar a Cristo en ti, el poder de su palabra sobrenaturalmente, bro. Simplemente el hecho de que estés con tus devocionales, guardando, atesorando lo que Dios hizo por ti a través de su palabra va a transformarte a la imagen de su Hijo. Y lo que es imposible para ti terminar será siendo posible. Y entonces en esta transformación te convertirás en un verdadero judío, un verdadero instrumento de alabanza. Eso es lo que significa la palabra judío, ¿ok? Ya nos pusimos de acuerdo para que no te, órale, ¿qué dijo la muñequita judío? ¿Dónde estoy? No, estás en un lugar donde Dios ha llamado a muchos a ser instrumentos de alabanza, a volver. Y alabanza no es la manera de cantar, es la manera de conocerle y la manera de vivir. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2. La carta a los romanos. A ver, la comunidad que conocemos como iglesia en Roma no la plantó ningún apóstol. Pablo jamás había ido. Si tú ves el capítulo 1, él quería tener un viaje próspero, y vaya que no fue próspero, ¿no? Lees Hechos 27 y 28 y te das cuenta que lo mordió una serpiente, fue náufrago, llegó a Roma. Moraleja, digo, a veces no va a ser cómodo el viaje, bro, pero el que comenzó en ti la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo y te llevará a donde Dios quiera llevarte, ¿no? Entonces llegó a Roma, pero esta comunidad que conocemos como iglesia en Roma, no la estableció Pablo, y mucho menos Pedro. La Biblia nunca dice que Pedro ni siquiera haya ido, ¿eh? Eso lo dice la tradición, no la Biblia. Ok, entonces, ¿de dónde surgió esta comunidad de creyentes en Roma? Bueno, muy probablemente, y subrayo probablemente, de aquel día de Pentecostés en Jerusalén, donde habían venido muchos prosélitos y muchos judíos a celebrar la Pascua de muchas naciones y escucharon el Evangelio el día de Pentecostés en todos los idiomas conocidos, y probablemente fueron a Roma y se estableció a través de discípulos, a diferencia de otras iglesias que fueron establecidas por apóstoles. Esta fue por discípulos, ¿no? Muy probablemente. Y entonces, una realidad es que estos discípulos, pues, unos eran gentiles y otros eran judíos. Y un tal emperador Claudio, que corrió a los judíos, no a los cristianos, en aquel tiempo persiguió a los judíos y los echó fuera de Roma. Pero 5 años después murió y regresaron los judíos a Roma. Pero ahora encontraron una iglesia muy gentil, que ya no celebraba la Pascua, ni las fiestas, ni se circuncidaban, ni guardaba el Shabbat, y empezó a haber un conflicto entre ellos, para el cual se escribe esta carta, ¿de acuerdo? Donde Pablo va a echar por tierra la justificación por obras y la justificación por religiones o liturgias, y va a buscar el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo reconciliar en Cristo a dos pueblos, ¿de acuerdo? Llevar a cabo la promesa de Dios a dos pueblos. Es lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, ¿no? Tengo otras ovejas que tengo que ir a buscar, unas ovejas que están perdidas, pero habrá un solo pastor y un solo redil. Habla de una reconciliación. Y esta reconciliación, pone mucha atención, lo que establece la carta a los romanos es que esta reconciliación es en la justicia de Dios, que es Cristo, no en religiones, no en comportamientos. El comportamiento del verdadero cristiano es la evidencia, es un resultado, ¿no? de haber muerto y haberme sumergido o amalgamado en Cristo Jesús, porque ya no vive yo, más vive Cristo en mí. Pues claro, mi comportamiento va a cambiar. Pero no se trata de un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad, ¿no? Identidad, antes estábamos perdidos, ahora estamos en Cristo.
Eso trata la carta a los romanos, de reconciliar dos pensamientos. Y entonces entra el capítulo 1 diciendo, sí, el hombre sin Cristo está absolutamente perdido, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas, todo tipo de religión, y adora hasta Quetzalcóatl. Es increíble, ¿no? El pueblo judío identificó a la serpiente antigua como Satanás, y por acá se le adora como Dios, ¿no? Al Quetzalcóatl. Pero el Señor reconcilia eso que, y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de, fíjate, escúchame, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Cómo baja nuestra identidad? ¿Cómo se va perdiendo, se va diluyendo y se va haciendo horrible a medida que negamos lo que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, ¿no? Porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿no? A través de las cosas hechas, de modo que no tenían excusa, pero cambiaron esta gloria, terminaron adorando todo tipo de cosas y entonces cayeron en un abismo de perdición, de injusticia, de perversidad enorme. Capítulo 1. Pero capítulo 2. Decía el religioso, yo soy mejor que el otro porque tengo liturgias y tengo un cierto conocimiento de la moral. Sí, pero haces lo mismo. Tus liturgias y tu conocimiento de la moral no te permiten vivir diferente al otro. Eres igualito, bro, nada más que bien hipócrita y jactancioso. Pero eres lo mismo. Por eso entendemos que las religiones, religión, volver a ligarse, no sirven para nada, bro, sino un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto. El judío, el falso el instrumento de alabanza, se jactaba en la ley y era un hipócrita, trataba de imponerle estas cosas a los gentiles que no conocían nada, pero era igual. ¿De acuerdo? Ese es el capítulo 2. Y entramos ahora al capítulo 3 y tenemos 15 minutos. Pero si no te digo todo esto, bro, te va a sonar rarísimo. Versículo 1, 8 versículos, abre tu Biblia. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Preguntaría algo. ¿O de qué aprovechó entonces la circuncisión? ¿No? Génesis capítulo 15, dice la palabra de Dios, creo que el versículo 17, que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, y hasta el capítulo 17 se le da Génesis 17, sé que voy rápido, pero todo esto queda grabado para que lo vuelvas a escuchar, y si apuntas con diligencia, te vas a dar cuenta que eso está en la Escritura. Génesis 15, Abraham es justificado por la fe. Génesis 17, circuncida a Abraham a sí mismo y a su hijo Ismael como señal de un pacto y de una promesa, ¿de acuerdo? Pero es simplemente una señal. ¿Y por qué en la carne, en el lugar más íntimo de un varón? Porque la idea, pienso yo, y probablemente, es que la idea era que solo Dios pudiera ver en los lugares más íntimos, porque ahora entiendo que Dios pide la circuncisión del corazón, no ahora desde Deuteronomio, que es el lugar donde Dios puede ver, ¿no? Donde solamente Dios sabe los que son suyos realmente, ¿no? Entonces dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Y dice Pablo, contesta las dos preguntas retóricas, versículo 2, mucho, en muchas maneras. Aprovecha, pero para darles calambre a los judíos. Mira, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Wow! Tienen todas las ventajas. El gentil no tiene ventajas, pero ellos saben todo. Te voy a dar unos versículos, ya no voy a poder leerlos todos. Salmos 147, 19 al 20, donde habla de que no se le dio a conocer esto a las naciones, sino a Israel. Increíble, ventajas para llevarlo. Ahora, la idea de estas ventajas era que el verdadero adorador, el verdadero instrumento de alabanza, quien tuvo primeramente las ventajas, compartiera este evangelio, fuera la luz del mundo a todas las naciones. No convirtiera todo esto en una horrible religión y se jactara de su religión, como ha venido a suceder hasta el día de hoy. Romanos 9, 4 al 5, Pablo dice, tengo un dolor en mi corazón por mis hermanos, los de mi sangre, que son los israelitas, de quien son los oráculos, los profetas, los pactos, la promulgación de la ley, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, están todas las ventajas que tenía. Claro que tenían ventajas. ¿De acuerdo? Pero Isaías 5, del 1 al 7, te dice el propósito de estas ventajas. Ser un instrumento de alabanza a Dios, que apuntara a Dios. ¿De acuerdo? Ahora que conoces ¿cómo lo aplico a mi vida hoy? Ahora que conoces la Biblia, ahora que vas a tener una relación escritural con Dios, ahora que lo vas a conocer, esto es lo que Dios busca de ti.
un instrumento de alabanza, no un hipócrita jactancioso que juzgue a los demás por su sapiencia, sino que esta verdad te lleve a humillarte delante de Dios. Entonces dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera, sea Dios veraz, ¿no? Y todo hombre mentiroso. Y yo quisiera dejar una parte aquí, porque mi hermano me compartió dos cosas y se puede tomar el tiempo que él quiera. Explícate esas dos cositas. Lo que me dijiste de cómo ve estas cosas el enemigo y cómo las ve el hombre natural, acerca de veraz y todo este rollo estuvo muy padre. Vamos a hacerlo informalón. ¿Estamos en casa? ¿Están de acuerdo? Es como si Messi te invita a jugar, bro. Estoy seguro que nadie quiere estar en mis zapatos en este momento. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, sí, este es una ráfaga de preguntas que presenta el apóstol Pablo desde su perspectiva como judío, pues él seguramente se las hizo, ¿no lo creen? En el capítulo 3 de Filipenses habla de esta jactancia que él tuvo antes, ¿no? La cual después le fue estimada como basura. Entonces yo creo que él no está denunciando tanto a alguien, sino está un poco trayendo estas preguntas con las que cuando Dios se las contestó con el brillo de su gracia le dejó mudo por 3 días y no comió ni bebió y solo lloró, yo creo. Y es interesante, me llama la atención leer esta porción, porque primero está hablando en primera persona del plural, pero después usa una enigmática primera persona del singular que repite y sigue usando como este interlocutor imaginario en el capítulo 7, y ahí él usa mucho a este interlocutor. Y digo, lo único que estoy haciendo es observaciones. A mí me gusta observar. Yo creo que y de eso quiero, si me lo permiten, en la segunda reunión, hablar un poco acerca de la enseñanza al estilo de Jesús. Y una de ellas es pues cómo lees la Biblia, ¿no? Y yo estos días que me invitó mi hermano a reflexionar con él, a jugar con Messi, digo, ay Dios mío, pues yo creo que lo que puedo hacer mejor por el texto es entenderlo. ¿Qué dice? Una correcta observación nos llevará a una correcta interpretación y aplicación, por supuesto. Pero yo diría más aún, una abundante observación lleva a una correcta interpretación. Y pues lo he leído. La verdad es que después de leerlo 8 o 10 veces no he tenido idea de qué hablan estas preguntas. Déjenme leérselas. Verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Segunda, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad acaso habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En absoluto. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando mi hermano estaba hablando de exponernos primero a su palabra, ¿no? Pero al final ser expuestos por ella, es esto, Salmo 116, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues como está escrito, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado, y si nuestra injusticia, tercera pregunta, o tercera ráfaga de preguntas, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y en tercer lugar, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, esto está increíble, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación no es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Entonces, dime tú, repíteme las preguntas. ¿Cómo puedes una persona en el mundo occidental, en el siglo XXI, en Morelos, México, bajar, ahora sí como Ronaldinho, estas preguntas y poderlas adaptar a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros tener una respuesta de la Biblia si no entendemos las preguntas? Entonces, después de leerlas, las puedes en un papel.
y lo que hice es replanteármelas. Y yo lo que escucho en la primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene el judío? Yo escucho esto de, ¿por qué eres injusto con los buenos? ¿No? Es una pregunta mal fundamentada porque da por hecho que la Biblia hace diferencia entre buenos y malos. Y por allí entre los buenos puedes poner a los judíos o a los que hemos nacido en lugares evangélicos o los que crecimos en el evangelio o los que tenemos tradiciones con un trasfondo religioso y moral y educativo, si tú quieres, fuerte. Bueno, ¿tiene alguna ventaja? Las tendrá, pero partamos de un hecho. Dios no hace acepción de personas, para Dios no hay diferencia. Entonces, yo creo que el corazón de esta pregunta es, ¿por qué Dios es injusto con los buenos? Un momento, no hay bueno ni siquiera uno. Dios no está en deuda con nadie, ¿no? La segunda pregunta me suena a esto, el pueblo de Israel que fue infiel, no solamente en vivir la ley, sino en transmitir y dar a conocer la ley a las naciones. Y aquí cabría una muy buena explicación al respecto, no me voy a tomar el tiempo. Lo que yo escucho es, ¿acaso la infidelidad del pueblo judío invalida la ley de Dios? Un poco como, bueno, si el mundo está literalmente en llamas, si nuestro país está consumido por la injusticia, por la desigualdad, por la pobreza, por la corrupción, por la violencia, ¿no? ¿Es Dios culpable de eso? ¿Es su palabra deja de ser verdad? ¿Invalida lo que está escrito, el comportamiento del hombre? Y para muchas personas lo es. ¿Dónde está Dios? Basta echar una mirada a cómo vive nuestro país, cómo vive nuestra gente. No te vayas tan lejos. ¿Cómo viven los cristianos? ¿Es Dios es injusto? Y yo creo que aquí, y ahí la respuesta que da, y la platicaba con mi hermano, en ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas reconocido, justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio, como si el hombre pudiera atreverse a juzgar, pudiera tener la capacidad de juzgar a Dios. Pero este texto está tomado del Salmo 51, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero lo interesante es que este verso, la primera parte de este verso dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido justo en tu palabra y reconocido justo en tu juicio. Entonces, Dios no es más veraz que cuando el hombre se alinea con la veracidad de su palabra y reconoce su bancarrota espiritual, su condición irremediable, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y se me hace interesantísimo el hecho de que a Dios se le acuse de ser infiel y su palabra no veraz, si las acciones de la humanidad demuestran que efectivamente el hombre no es más hombre que cuando peca. El hombre no es más hombre que cuando se corrompe. Así como el padre de mentira no es más diablo que cuando dice mentiras, cuando habla mentiras, de suyo habla. El hombre, cuando peca, de su naturaleza misma habla. Por eso cita el Salmo. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Al contrario, la pecaminosidad del ser humano pone en evidencia la fidelidad de la palabra de Dios que le expone. No estamos nosotros debatiendo entre pensamientos filosóficos que embellecen la naturaleza perversa, pecaminosa y autodestructiva de la humanidad, sino la palabra de Dios expone el comportamiento del hombre. Y eso se me hace increíble. Y bueno, les leo mis otras dos preguntas y dejo a mi hermano para que cierre este momento. Me pidió que dijera esto. Lo otro es, bueno, ¿y por qué Dios castiga la maldad? La tercera pregunta, ¿no?
si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, en otras palabras, si a causa de mi maldad es que vino Cristo y murió en la cruz, oye, pues está padrísimo, pequemos más y Dios nos perdona más, ¿no? Y eso nos hace pensar que el hombre estuviera en unas luchitas contra Dios. Pero la narrativa de la Biblia no presenta a Dios contendiendo con el hombre. La Biblia dice que el Espíritu de Dios o Dios no contenderá con el hombre. Y ese es el problema que plantea este libro profundo de sabiduría que se llama Job. Para Job, Dios era su enemigo. Y para los amigos de Job, el enemigo era Job. No, y los dos estaban mal, porque Dios no es enemigo de nadie, Dios es Dios. Dios es Dios y trasciende nuestra situación, nuestro problema, nuestra injusticia. Pero lo que sí es que un día en el que el Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual toda la creación le rinde cuentas o le debe cuentas, ha designado un día para juzgar conforme a su evangelio a los vivos y a los muertos. Si Dios es el creador, es el origen y destino, y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, el problema no es que sea nuestro enemigo o nuestro amigo. El problema es que Dios es Dios y merece la gloria, y si es justo, toda justicia demanda el castigo de la injusticia. Y la última pregunta es más complicada. Ahora, respire, exhale. En el capítulo 9, Pablo, con lujo de detalle, va a desempacar estas ideas. El libro de Romanos es como un concierto, a los que les gusta la música. En un concierto que presenta diferentes movimientos, siempre hay uno o dos o tres temas que en el primer movimiento se exponen, pero que serán desarrollados en el segundo, tercero, cuarto y quinto movimiento. Estas preguntas, junto con sus respuestas, serán desarrolladas como en un concierto maravilloso de la sabiduría y del conocimiento de Dios en el capítulo 9 y llevará a este clímax increíble, ¿no? Del pensamiento paulino, ¿no? Y de la revelación divina sobre todo. Se habla, yo pienso, a veces con cierta ligereza de la soberanía de Dios, a veces, o con cierta ligereza de la responsabilidad y total responsabilidad del hombre. Pero aquí como que están acusando a Dios de ser soberano. Bueno, Dios, si tú me creaste, tú sabías cómo iba a decir el rollo, ¿por qué me juzgas? Pues hagamos males para que vengan bienes. Al final del día, pues tú tienes la última palabra. Hay cosas que no nos son dadas. Cuando Pablo se dedica a tratar de contestar este aparente dilema para el pensamiento humano, nos explica que hay cosas que nuestra capacidad humana no puede comprender, pero lo que sí deja en claro la Biblia es que la responsabilidad humana no contiende, no disminuye el hecho de que Dios es soberano y viceversa, y viceversa. Y si no, bueno, ¿por qué entonces Dios culpa al hombre? Porque aquí se está acusando a Dios de ser manipulable y Dios no es manipulable. Dios, todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano, ¿no? Pero necesitamos tener, siento yo que la respuesta a esta pregunta, humildad y paciencia y leer cada día las Escrituras para comprobar si estas cosas son así. Y pienso yo que la primera lectura es la difícil, porque nos cuesta trabajo, es leer. La segunda es reflexionar, y eso lo hacemos en células. Pero la tercera lectura es la que las personas hacen porque somos a cartas abiertas leídas por todos los hombres. Es la proclamación a través de nuestras obras, de lo cual habla también el libro de Romanos. Y ahora sí, dejo a Messi. Gracias, Héctor. Así que déjeme, para que lo apunte, dos cosas que acabo de aprender. Lo primero que debemos acordar en nuestro corazón es que, tres cosas. Dios con D mayúscula. ¿No? Estoy frente a Dios en su palabra con D mayúscula. ¿Quién soy yo para demandarle algo a Dios? ¿No? ¿Quién soy yo para poner en tela de juicio sus preceptos, su manera de juzgar la pureza de su palabra? ¿No? ¿Quién soy yo para pedirle cuentas? Las dos cosas. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas?
¿quién soy yo para pretender manipularle? ¿No? Con argumentos. Dios es Dios. Cuando abras la Biblia, sea Dios veraz y tú hasta el piso, bro. No se trata ni siquiera de que hables. Precepto que aprendí ahorita. Cuando abras la Biblia, no hables. Escucha. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y aquí yo siento que los judíos están airados, ¿no? Contra ese Dios que quiere perdonar al superpecador y no va a tomar en cuenta los argumentos del hombre, ¿no? Porque la ira de Dios, porque la ira del hombre, ¿no? ¿Cómo dice? No obra la justicia de Dios, ¿de acuerdo? No obra la justicia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. A ver, no hables, oye. Y último para cerrar. Aplica Pablo el Salmo 51 a esta porción y me encanta, porque como dice mi hermano, el Salmo 51 habla de una profunda contrición, debido a la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, que está guiando a David al arrepentimiento. Y lejos de menospreciarla o ignorarla, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más de mi maldad. No, yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. En maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. O sea, David, el rey David, está reconociendo, en lugar de altercar con Dios, y si mi injusticia hace resaltar mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es Dios injusto que da el pago. En lugar de estar en eso, es perdóname Dios. ¿Quién soy yo para abrir la boca? Cuando tu benignidad me ha permitido llegar hasta el día de hoy. No, a ver, bro, póntelo. Pongámonoslo, ¿no? Fuiste infiel, has sido mentiroso, has sido ventajoso. Y dices, pues no me ha caído el juicio de Dios encima. ¿Y tú crees que Dios está dormido? No, ha sido su benignidad, su paciencia y longanimidad esperando que llegue este día, bro. Y hagas a Dios veraz sobre tu vida y tú te declares mentiroso. Cuando yo transgredí tu ley, estaba viviendo en tinieblas y en mentiras, Señor. Y ahora tu verdad me ha expuesto, la luz me ha expuesto, Señor. Y lo único que quiere, final de la historia, es esta. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10 y terminamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Ya se me cerró mi Biblia, es un problema abrirla. Si me equivoco en alguna palabra, me ayudas. Dice, ok. Dice, no, creo que me la sé. Creo que me la sé, gracias. Es que el mío es como de, yo ya uso el 3.0, tú apenas como en el 1.1. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y Cristo no está en mí. ¿Verdad? La verdad no está en nosotros. Pero ahí te va la buena. Si tú altercas con Dios y esto y lo otro, no, bro, la verdad no te está guiando. Tú estás tratando de justificar tu mentira, llamando a Dios mentiroso y tú verás, ¿no? Si dices que no has pecado, tú entonces eres el que te llamas a ti verás y le estás llamando a él mentiroso. Es lo que dice, ¿no? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, ve el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, nuestra infidelidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar. Ahí está, que Dios nunca puede ser infiel. Pero Dios busca guiarte al arrepentimiento, que confieses que eres pecador, que digas, no es Capricornio, es Cáncer. ¿Me entiendes? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino para transformar nuestras vidas y limpiarnos de toda maldad. Y ahí te va el versículo más terrible, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, bro. O sea, no hay peor afrenta que puedas decirle a Dios cuando Dios tiene a bien en su paciencia, benignidad, longanimidad, de guiarte al arrepentimiento, de decirle, este saco a mí no me queda. Yo soy suficientemente evangélico, católico, judío, mormón, lo que sea, ¿no? Este saco aquí a mí no me queda, hipócrita. Le estás escupiendo en la cara a Jesús, cuya benignidad, paciencia y longanimidad están buscando no condenarte, sino guiarte al arrepentimiento. Pero tú la ignoras, le das la espalda y estableciendo tu propia justicia le dices a él, mentiroso, ¿no?
entonces sí, bro, tienes un grave problema delante de Dios. Así que lo que está, creo yo, estableciendo Pablo por el Espíritu Santo es esto: bro, confiesa tus pecados, aprovecha, ¿no? No menosprecies las riquezas de su benignidad que te ha permitido llegar el día de hoy hasta aquí. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas odiseas? ¿Cuántas cosas truncadas? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánta gente lastimada has dejado en el camino, ¿no? Para autosaciarte de tus propios deseos, de tus ojos, de tu carne y de tu vanagloria de la vida. Y hoy Dios te dice, y te dije llegar hasta aquí para guiarte al arrepentimiento. Nada más. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo. Si altercas, ten cuidado. Pero si confiesas tu pecado, es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Tomemos un tiempo de oración, pues, ¿no? Señor, te damos gracias. Ninguno de nosotros está aquí por obra de una casualidad. Tú nos has traído, Señor, tu benignidad, tu paciencia, tu longanimidad. Nos han permitido llegar hasta aquí para decirnos que tú eres veraz y yo he vivido en tinieblas y en una mentira, Señor. Y queriendo altercar contigo para establecer mi propia justicia y hacer lo que me da la gana, llamándote mentiroso e infiel y de mil cosas, Señor. Y tratar de manipularte para seguir haciendo lo que yo quiero. Señor, probablemente, sí, no puedo hacer siempre lo que ahora por tu palabra quisiera hacer. Pero lo que nunca quiero hacer, Señor, es decir que no soy pecador. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Señor, yo soy pecador. Dile, si eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón, Señor, perdóname. Seas tú veraz y yo mentiroso. Cada vez que me dije a mí mismo que los demás eran peores que yo y que por eso yo tenía cierta justificación, me engañaba a mí mismo. Era yo mentiroso y tú verás. Lo que dices de mí es lo que tú dices de mí. Tú me hiciste, tú eres Dios. Tú tienes la autoridad para decir lo que dices de mí. Pero no solamente dijiste, sino acudiste a mi rescate, vistiéndote de hombre, Señor, vistiéndote de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esa condición vulnerable, Señor, fuiste obediente a tu proyecto, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarme. No simplemente es lo que dices de mí, es lo que has hecho por mí, lo que me permite ser guiado hoy a decirte, Señor, sálvame, soy pecador. Tómate un tiempecito mientras Héctor nos guía en un tiempo de adoración. Tómate un tiempecito y recuerda las misericordias en plural que Dios ha tenido para contigo. Y si Dios lo pone en tu corazón, ríndete al Señor. Fue algo así como un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, dile, y una mañana escuchar, te doy libertad. Y esta es la parte más bonita. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tenido
perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis obras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado y harto, que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra, estaba yo en tinieblas, Señor, y tu palabra alumbró mi corazón.